Ella es la doctora que lucha por salvar niños en un ala de hospital que está por cerrar. Él es el millonario dueño de la clínica, un viudo atormentado que no ha visitado esa ala en 10 años. Cuando ella, desesperada, le grita una orden sin saber quién es, sus destinos se sellan para siempre. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El olor a solución salina y a miedo infantil impregnaba los pasillos de la unidad pediátrica de la clínica Los Andes. Era un aroma agrio, casi metálico, que la doctora Sofía Rojas ya no percibía conscientemente, pero que sentía adherido a su piel, a su cabello y al fondo de su garganta. Se frotó los ojos, sintiendo el escozor del agotamiento acumulado tras 30 horas de guardia. El cansancio era un peso físico, una armadura de plomo sobre sus hombros, pero la adrenalina que mantenía a raya el colapso comenzaba a desvanecerse, dejando al descubierto el nerviosismo crudo que palpitaba bajo su bata blanca. Cada pitido de las máquinas, cada llanto ahogado de un niño, cada susurro apresurado de las enfermeras, era una nota en la sinfonía de la crisis perpetua que se había convertido su ala. Era la mejor clínica privada de Santiago, un faro de opulencia en Vitacura. Pero aquí, en pediatría general, luchaban con equipos obsoletos y recortes de personal que rozaban la negligencia administrativa. Sofía vivía en un estado de desconfianza profunda hacia el dinero fácil y los hombres poderosos que decidían destinos desde salas de juntas alfombradas, hombres que nunca habían olido ese miedo salino. Había visto a su propia familia desmoronarse por culpa de esas mismas dinámicas de poder y promesas vacías. Y ahora veía cómo la historia amenazaba con repetirse, no con su familia, sino con sus pacientes. De repente, el ritmo constante del monitor cardíaco del pequeño Tomás, en 1900, la cama 5, un niño de 6 años con una cardiopatía congénita que esperaba una cirugía prohibitivamente cara, se convirtió en una alarma estridente y caótica. El sonido atravesó la neblina mental de Sofía como un cuchillo helado. La línea en la pantalla se había aplanado peligrosamente antes de saltar a una taquicardia ventricular descontrolada. «¡Necesito un carro de paro ahora!», gritó Sofía a la sala de enfermeras, pero su voz rebotó en un puesto de trabajo momentáneamente vacío. La enfermera de turno estaba asistiendo otra emergencia 2 puertas más allá. Un sudor frío recorrió su espalda. No había tiempo. El niño estaba entrando en paro. «Maldita sea. ¿Dónde está todo el mundo?», masculló para sí misma, sintiendo esa conocida ola de furia impotente contra el sistema, contra el presupuesto, contra la burocracia que contaba los centavos mientras ella contaba los segundos de vida de un niño. Empujó la puerta de la habitación y corrió hacia el pasillo, sus zuecos de goma chirriando contra el linóleo pulido. Necesitaba el kit de intubación de emergencia del almacén de suministros y lo necesitaba hacía 10 segundos. Sus ojos barrieron el corredor, buscando desesperadamente cualquier bata blanca, cualquier ayuda. Y entonces lo vio. Un hombre alto, de unos 40 y tantos años, parado torpemente cerca del almacén de suministros. No llevaba bata. Vestía un traje oscuro, hecho a medida, que gritaba «Las Condes», con un lujo silencioso y casi obsceno en ese entorno de desesperación clínica. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando sienes plateadas, pero no era su ropa lo que detuvo a Sofía por una fracción de segundo. Era su mirada. Estaba completamente perdido, sus ojos grises fijos en la puerta de la unidad neonatal, con una expresión de tal vacío y dolor encapsulado que parecía un fantasma fuera de lugar. Pero Sofía no tenía tiempo para fantasmas, ni para trajes caros.
Solo vio un par de manos competentes y una ubicación conveniente. «Oiga usted», ladró ella, su voz afilada por la urgencia, asumiendo que era algún nuevo residente de administración, o quizás un cirujano recién llegado que aún no conocía. «No se quede ahí parado como una estatua. Es el nuevo residente. Necesito el kit de intubación de emergencia del armario 3, el que dice vía aérea difícil. Tráigalo a la cama 5, ahora mismo, rápido». Sofía no esperó respuesta, simplemente se giró y corrió de nuevo hacia la habitación de Tomás, esperando escuchar los pasos del hombre detrás de ella. Julián Errázuriz parpadeó, sacado bruscamente de una bruma que había durado exactamente 10 años, 3 meses y 12 días. El grito de la doctora lo golpeó con la fuerza de una bofetada. Nadie le hablaba así. Nadie. Desde que se había convertido en el CEO de Inversiones Errázuriz y CIA, se había atrevido a levantarle la voz, y mucho menos a darle una orden. Era el principal filántropo de esta clínica, el dueño silencioso de la mitad del consejo directivo, el hombre cuyo nombre estaba grabado en placas de bronce en casi todas las salas, excepto en esta. Había financiado la unidad pediátrica donde su esposa, Elena, había fallecido una década atrás, pero nunca, jamás, había tenido el valor de poner un pie en ella. Hoy, en el aniversario de su muerte, sus piernas lo habían llevado allí en una especie de peregrinaje masoquista, buscando un castigo que nunca llegaba. Estaba paralizado por la culpa, reviviendo el momento en que eligió una reunión en el distrito financiero en lugar de estar con Elena cuando tuvo la crisis fatal que la llevó aquí. Y ahora, esta mujer menuda, con ojos llameantes de un verde olivo intenso y una expresión de furia justa, lo había confundido con un empleado. La urgencia en el rostro de Sofía, la pura e innegable desesperación por salvar una vida, activó algo en Julián que había estado muerto durante una década. No era pensamiento consciente, era instinto. La culpa que lo paralizaba habitualmente se transformó en una necesidad inmediata de actuar, de por una vez no fallar. No cuestionó la orden, no dijo, ¿sabe usted quién soy yo? Simplemente obedeció. Se giró hacia el almacén, encontró la puerta etiquetada, abrió el armario 3 y vio el kit rojo brillante etiquetado como vía aérea difícil. Lo agarró, su corazón latiendo con una violencia desconocida, y corrió tras ella. Entró en la habitación y la vio realizando compresiones en el pecho diminuto del niño. «¡Aquí!», dijo él, su voz ronca por el desuso emocional. Sofía se giró, le arrebató el kit sin mirarlo y le lanzó algo. «¡Póngase esto!», ordenó, «y presione ese botón de alarma de código azul en la pared. Fuerte». Julián miró lo que ella le había lanzado. Una tarjeta de identificación temporal colgada de un cordón azul deshilachado. Decía, «Visitante». Mientras él presionaba la alarma con una mano temblorosa, se deslizó la tarjeta sobre el cuello de su traje de miles de pesos, sintiendo el plástico barato contra su camisa de Pindoseason. Seda. El equipo de respuesta rápida inundó la habitación segundos después, un torbellino de batas azules y verdes. Sofía Rojas estaba en el centro de todo, dirigiendo la reanimación con una claridad y una autoridad que fascinaron a Julián. Daba órdenes, pedía medicamentos, intubaba al niño con manos firmes y precisas, y en menos de 2 minutos, el ritmo caótico en el monitor comenzó a estabilizarse, volviendo a un pulso sinusal regular. «Bien hecho, doctora», dijo uno de los médicos del equipo de código. Sofía asintió sin sonreír, su pecho subiendo y bajando mientras el subidón de adrenalina comenzaba a bajar. Solo entonces se permitió mirar hacia la esquina donde estaba el residente. Él seguía allí, de pie contra la pared, pálido como un muerto, con la ridícula tarjeta de visitante colgando sobre su corbata perfectamente anudada. Sus ojos grises, antes vacíos, ahora la observaban con una intensidad casi dolorosa.
Sofía sintió una punzada de vergüenza. Había sido innecesariamente dura. Gracias. Gracias por su ayuda, doctor, dijo, asumiendo que debía ser alguien, aunque claramente no un pediatra. Julián Errázuriz solo asintió, incapaz de hablar. Vio cómo ella se volvía hacia el niño, su expresión transformándose de comandante de batalla a una ternura maternal mientras acariciaba el cabello húmedo de Tomás. Julián dio un paso atrás, salió silenciosamente de la habitación y se dirigió directamente al ascensor privado que conducía al estacionamiento de la junta directiva, con el corazón golpeándole las costillas y la tarjeta de visitante aún colgando de su cuello. Sofía pasó las siguientes 2 horas estabilizando a Tomás y actualizando a sus aterrorizados padres, asegurándoles que lo peor había pasado, pero que la necesidad de la cirugía era más crítica que nunca. El alivio temporal fue rápidamente reemplazado por su habitual estado de ansiedad administrativa. La crisis se había evitado gracias a la suerte y a ese extraño residente que parecía un modelo de revista, pero el problema de fondo seguía ahí. El equipo estaba fallando. Cuando finalmente tuvo un momento para respirar, su teléfono de busca vibró con una insistencia diferente. Una citación. Doctora Rojas, se requiere su presencia en la oficina del director financiero, doctor Morales. Inmediatamente. Un escalofrío recorrió a Sofía, peor que el provocado por la alarma del código azul. El doctor Morales era el arquitecto de sus pesadillas, el hombre que sostenía las tijeras sobre el presupuesto de su ala. Caminó hacia el ala administrativa, un mundo diferente de alfombras de felpa, arte moderno en las paredes y el silencio del dinero. El olor a salina y miedo no llegaba hasta aquí. Olía a café importado y a cera para muebles caros. Este era el territorio del antagonista sistémico, la salud como negocio que ella tanto despreciaba. La oficina del doctor Morales era impecable y fría, con una vista panorámica de los picos nevados de los Andes que empequeñecía todo lo demás. Morales, un hombre de unos 50 años, con un traje gris perfectamente planchado y gafas sin montura, la miró por encima de una pila de hojas de cálculo. No era un hombre abiertamente malvado. De hecho, siempre era cortés. Era algo peor. Era pragmático. Creía firmemente que un hospital debía ser rentable para poder hacer el bien, y la pediatría, en su opinión, era un pozo de gastos sin fondo. Sofía, dijo, usando su nombre de pila de una manera que pretendía ser cálida, pero que solo lograba ser condescendiente. Gracias por venir tan rápido. Sé que estás ocupada. Ella se mantuvo de pie, negándose a aceptar la silla que él le ofrecía. Estoy muy ocupada, Hernán. Acabo de sacar a un niño de un paro cardíaco porque nuestro monitor de soporte vital de la cama 5 falló de nuevo. ¿Para qué me necesitas? La sonrisa de Morales no vaciló, pero sus ojos se endurecieron. Precisamente por eso, Sofía, los costos de mantenimiento de tu ala son insostenibles. Esos monitores son antiguos y reemplazarlos cuesta una fortuna que simplemente no tenemos. ¿No tenemos? ¿O no queremos gastar?, replicó Sofía, incapaz de contener el veneno en su voz. Sabía exactamente a dónde iba esto. Escuché los rumores sobre la nueva ala de cirugía estética. ¿Es cierto que vas a cortar la pediatría, que da pérdidas, para financiar una clínica de lujo para liposucciones y aumentos de pecho? La acusación quedó suspendida en el aire, vibrando de indignación. El doctor Morales suspiró, como si le explicara matemáticas básicas a una niña terca. Doctora Rojas, esto no es caridad, es un negocio. Y sí, la nueva ala de cirugía estética y bienestar de lujo no solo será rentable, sino que sus ganancias financiarán otros departamentos esenciales. Desafortunadamente, tu unidad de pediatría general no es sostenible. Atiende a demasiados pacientes con seguros insuficientes o casos pro bono. El lenguaje corporativo la enfermaba.
Esos casos pro bono son niños, Hernán. Niños que morirán si cerramos. Morales juntó las manos sobre su escritorio. Y es por eso que el Consejo ha tomado una decisión difícil. Te estoy dando un aviso de 30 días, Sofía. Tienes 30 días para encontrar una fuente de financiamiento alternativa y masiva. O tu ala será reestructurada, sus camas se asignarán a la recuperación postoperatoria de estética. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 30 días. Era una sentencia de muerte. ¡30 días! ¡Es imposible! ¿Qué esperas que haga? ¿Que encuentre $1 millón en la calle? Francamente, dijo Morales, levantándose, dando por terminada la reunión. Eso ya no es de mi incumbencia. Sugiero que empieces a preparar el traslado de tus pacientes crónicos. Que tengas un buen día, doctora. Salió de la oficina con la sangre hirviendo en sus oídos, la humillación y la rabia luchando por salir en forma de lágrimas, pero se negó a llorar. La desconfianza que sentía hacia los hombres poderosos y el dinero fácil se solidificó en un odio frío. Morales no solo estaba cortando fondos, estaba priorizando la vanidad sobre la vida. Caminó de regreso a su ala, sintiéndose derrotada, cada paso más pesado que el anterior. El ultimátum de 30 días resonaba en su cabeza. Necesitaba un milagro en el que no creía. Su mirada se posó en el puesto de enfermería, donde la enfermera jefe, Clara, estaba actualizando los gráficos. Fue una locura lo de Tomás, doctora, dijo Clara. Menos mal que el señor Errázuriz estaba aquí. Sofía se detuvo en seco. El nombre le sonaba vagamente familiar, asociado con el hospital, pero no podía ubicarlo. ¿Quién? Clara la miró con sorpresa. ¿El señor Errázuriz? ¿El hombre que estaba con usted? Julián Errázuriz, el dueño de casi todo Santiago. Es el mayor donante de la clínica. Su esposa, Elena, falleció aquí hace años. Él financia toda esta ala, aunque dicen que nunca la visita. Es una leyenda, una especie de fantasma rico. Sofía sintió que la sangre abandonaba su rostro dejándola helada. Se giró lentamente hacia el muro de donantes que estaba junto a la entrada de la unidad, una placa de bronce pulido que ella siempre ignoraba por principio. Y allí estaba él, una foto profesional, más joven, pero inconfundible. El mismo cabello oscuro, las mismas sienes plateadas, los mismos ojos grises e intensos. Debajo de la foto, una inscripción: en memoria amorosa de Elena, de su esposo, Julián Errázuriz. El hombre al que le había gritado, el hombre al que le había ordenado traer un kit de intubación, el hombre al que le había lanzado un gafete de visitante. Ese era Julián Errázuriz. Y ella acababa de ser notificada de que su ala, la que él financiaba, sería cerrada en 30 días. La mortificación fue absoluta. Mientras tanto, a 20 pisos de altura, en una oficina de vidrio y acero en el corazón de Las Condes, Julián Errázuriz estaba sentado en su escritorio minimalista, mirando el horizonte contaminado de Santiago. Su imperio tecnológico y financiero funcionaba sin él. Había sido un adicto al trabajo hasta la muerte de Elena, y desde entonces había sido un fantasma funcional, usando su fría eficiencia corporativa como un escudo contra el mundo. Había pasado 10 años usando el luto como una armadura, manteniéndose alejado de cualquier conexión emocional que pudiera llevar al tipo de dolor que sentía por haber fallado a su esposa en su momento final. Pero hoy algo se había roto. La imagen de la doctora, su furia, su competencia, la vida que había salvado frente a él, todo había atravesado su aislamiento de una década. Sobre su escritorio de caoba, junto a un informe de ganancias multimillonario, descansaba la humilde tarjeta de plástico azul. Visitante. Julián la tomó en sus manos. No solo estaba intrigado, por primera vez en 10 años, se sentía insoportablemente vivo.
y se preguntó qué haría esa doctora feroz si supiera a quién le había estado dando órdenes. Sofía se desplomó en Vintos, la silla de su pequeña oficina sin ventanas, una habitación que olía a café quemado y papeles viejos. Su mente corría a 1000 por hora, conectando los puntos con una claridad aterradora. El donante principal, Julián Errázuriz, el hombre que mantenía esta ala a flote en memoria de su esposa, había estado allí. Había presenciado el caos. Había visto el equipo fallar. ¿Y si él era la razón por la que Morales la había llamado? ¿Y si Errázuriz, disgustado por el caos o por la forma en que ella lo trató, había llamado a Morales y le había dicho, «Corta los fondos»? La idea la llenó de un pánico ácido. Había insultado al hombre que tenía el poder de salvarlos a todos. «Dios mío, Clara», susurró Sofía a la enfermera, que ahora la miraba con preocupación. «¿Qué tan mal crees que me vi gritándole al fantasma rico?» Clara se encogió de hombros, tratando de aligerar el ambiente. «Bueno, doctora», al menos obedeció. Nunca había visto a un multimillonario moverse tan rápido. Pero Sofía no podía reír. Sentía que el destino de sus pacientes pendía del ego herido de un hombre que no conocía. En su oficina de Las Condes, Julián hizo algo que no había hecho en años. Llamó a su asistente personal. «Carolina, quiero un informe completo sobre la doctora Sofía Rojas, jefa de residentes de pediatría de la clínica Los Andes. Quiero saber todo sobre ella. Y también», hizo una pausa, mirando la tarjeta de visitante, «quiero un informe detallado sobre la propuesta del doctor Morales de cerrar esa ala para construir una unidad de estética. Quiero ver los números, todos ellos. Y consígueme una invitación para la gala benéfica del hospital de este mes. Creo que es hora de que haga acto de presencia». Colgó el teléfono, el silencio de su oficina de lujo sintiéndose más pesado que nunca. Había pasado 10 años honrando a Elena con su ausencia, castigándose a sí mismo con la soledad. Pero la imagen de la doctora Rojas, luchando con tanta pasión por esos niños, le sugirió una forma diferente de expiación. Tal vez honrar a Elena no significaba esconderse del mundo que ella había dejado, sino empezar a luchar por él. Sofía, ajena a las ruedas que acababa de poner en movimiento, miró el dibujo de un sol hecho con crayones amarillos y naranjas que Tomás le había dado la semana anterior. Estaba pegado a su casillero. «Tú eres el sol, doctora», le había dicho él. Ella sintió una oleada de determinación feroz. No le importaba si tenía que enfrentarse a un director financiero pragmático o a un multimillonario ermitaño y ofendido. No iba a dejar que sus niños fueran reemplazados por una clínica de vanidad. 30 días, susurró para sí misma, apretando los puños. Morales no sabe con quién se está metiendo. Se levantó, se echó la bata sobre los hombros y volvió a salir al pasillo principal de la unidad pediátrica. La guerra acababa de empezar y acababa de descubrir, para su horror, quiénes eran los generales enemigos. El zumbido de la humillación vibraba bajo la piel de Sofía Rojas con más intensidad que el busca de emergencias. Había pasado la noche en un duermevela intermitente en la catre de la sala de descanso, su mente repitiendo en bucle la escena en la cama 5 y la foto en el muro de donantes. Julián Errázuriz, el hombre al que había tratado como a un subordinado incompetente, era el pilar financiero de su mundo. Un pilar que, según le había informado Morales, estaba a punto de ser demolido. La rabia inicial hacia el director financiero se había agriado, mezclándose con una vergüenza paralizante. Pero Sofía no era una mujer que se dejara paralizar por mucho tiempo. La rabia era un combustible mucho más útil que la vergüenza. Si Errázuriz iba a permitir que Morales convirtiera el santuario de su difunta esposa en una clínica de vanidad, entonces no era el fantasma trágico que todos describían. Era un cómplice. Decidió que no esperaría a ser despedida. Iría directamente a la fuente del poder.
A la mañana siguiente, después de su guardia, sin cambiarse la bata, arrugada que aún olía a hospital, condujo su pequeño auto hasta el corazón de Las Condes, un distrito financiero que le parecía tan ajeno y estéril como la superficie de la luna. El edificio de inversiones Errázuriz y Cía era un monolito de vidrio oscuro y acero que absorbía la luz del sol de la mañana. El vestíbulo era una catedral del silencio y el dinero, tan vasto y pulido que Sofía sintió que sus zuecos de goma eran una profanación. Cuando anunció su nombre en la recepción, esperaba ser rechazada, filtrada por asistentes ejecutivos. Para su sorpresa, la respuesta fue inmediata. El señor Errázuriz la está esperando, doctora Rojas, piso 45. El ascensor subió con una velocidad silenciosa que le revolvió el estómago. La puerta se abrió directamente a una oficina que parecía más un museo de arte moderno que un lugar de trabajo. Y allí estaba él, de pie junto a un ventanal que ofrecía una vista dominante de Santiago, desde los barrios bajos hasta los picos nevados. Hoy no llevaba traje, sino pantalones de tela caros y un suéter de cachemira gris que hacía juego con sus sienes. Sobre el escritorio de caoba, perfectamente ordenado, solo había 3 cosas: una laptop delgada, un vaso de agua y la tarjeta de visitante de plástico azul que ella le había lanzado. Él la sostuvo entre sus dedos. «Doctora Rojas», dijo Julián, su voz tranquila, sin rastro de la confusión o el pánico del día anterior. «Asumí que vendría, aunque esperaba que se tomara el tiempo de dormir primero». Sofía sintió que la sangre le subía al rostro. La había investigado. Se sintió expuesta, furiosa de nuevo. «Señor Errázuriz», empezó, su voz más firme de lo que se sentía, «no estoy aquí para disculparme por mi comportamiento de ayer. Mi única prioridad era salvar la vida de un niño y usted estaba en mi camino». Hizo una pausa, esperando una reacción defensiva, pero él solo la observó con esa intensidad quieta que la desarmaba. «Estoy aquí», continuó ella, «porque el doctor Morales me informó que mi ala, el ala que supuestamente usted financia en memoria de su esposa, será cerrada en 30 días para construir una clínica de cirugía estética». Vio un músculo tensarse en la mandíbula de Julián. «Estoy aquí para preguntarle si usted es consciente de esto y si piensa permitir que el legado de su esposa sea reemplazado por implantes de glúteos». La crudeza de sus palabras quedó suspendida en el aire lujoso de la oficina. Julián Errázuriz no se movió del ventanal. «Por favor». «Siéntese, doctora». «Y no lo sabía. Hasta ayer», señaló la pantalla de su laptop. «He pasado la noche revisando las propuestas financieras de Morales de los últimos 5 años. Su clínica de bienestar de lujo ha estado en planificación durante mucho tiempo, y el cierre de la pediatría siempre fue su método de financiación preferido». La confesión la tomó por sorpresa. Él no era el enemigo, o al menos no era el enemigo que ella esperaba. Se sentó rígidamente en el borde de una silla que probablemente costaba más que su auto. «Entonces, ¿qué va a hacer?», preguntó ella, la desconfianza grabada en cada sílaba. Había visto a hombres como él antes, poderosos, acostumbrados a mover el mundo con una llamada telefónica, pero desconectados de las consecuencias humanas. Julián finalmente se movió, sentándose frente a ella. Acortó la distancia, y Sofía pudo oler el leve aroma a sándalo y café caro. «Lo que voy a hacer, doctora, es la pregunta equivocada», dijo él, su voz bajando. «La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Puedo firmar un cheque ahora mismo, puedo llamar a Morales y despedirlo, puedo comprar todo el hospital si es necesario y convertirlo en una clínica pediátrica gigante». La oferta la golpeó como un insulto. Era exactamente lo que ella temía. El dinero fácil, la solución del millonario que resolvía el problema, pero no cambiaba el sistema. El poder sin responsabilidad.
No, dijo ella, su voz temblando de una furia que no era negociable. Absolutamente. No. Julián la miró, genuinamente desconcertado. No. Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes encendidos con la misma pasión que él había visto en la sala de emergencias. No, no quiero su caridad, señor Errázuriz. No necesito un salvador de armadura brillante que lance dinero al problema y luego desaparezca de nuevo en su torre de cristal durante otros 10 años. ¿Sabe lo que pasa cuando hace eso? El dinero se acaba, o usted se aburre, o el próximo Morales encuentra otra forma de recortar fondos. Usted financia esa ala, pero ni siquiera sabía lo que estaba pasando en ella. Ni siquiera sabía que sus monitores cardíacos están fallando. La acusación lo golpeó más fuerte que la orden de buscar el kit de intubación. La culpa, su vieja y paralizante compañera, se retorció en su pecho. Ella tenía razón. Había fallado a Elena muriendo y le había fallado en su memoria al no proteger lo que había construido para ella. Lo que necesito, continuó Sofía, más tranquila pero igual, de intensa, es un socio. Necesito transparencia. Necesito que exponga a Morales y su sistema podrido. Si su nombre va a estar en esa pared, necesito que entienda por lo que estamos luchando. No quiero una donación, quiero una inversión sostenible. Julián Errázuriz, el hombre que dirigía juntas directivas con una palabra y movía mercados con un gesto, se sintió completamente desarmado. Esta mujer no solo no le tenía miedo, sino que lo estaba desafiando. Estaba herida por una desconfianza tan profunda hacia los hombres como él, que prefería luchar sola que aceptar una ayuda que consideraba sucia. Y por primera vez en una década, sintió una oleada de profundo respeto, seguida de algo más cálido y peligroso: admiración. Tiene razón, dijo finalmente su voz ronca. Tiene toda la razón. Fallé en mi deber de supervisión. Estaba ausente. Miró la tarjeta de visitante. Acepto sus términos, doctora Rojas. Sin caridad, transparencia, una solución sostenible. Pero para hacerlo a su manera, necesito entenderlo todo. Necesito ver los libros, pero también necesito ver la operación diaria. Necesito ver por qué el ala de Morales es rentable y la suya no. Y necesito que usted sea mi guía. Sofía lo estudió, buscando la trampa. No encontró ninguna. Solo vio a un hombre que parecía despertar de un largo sueño. Está bien, dijo ella levantándose, pero le advierto, no es bonito, y no endulzaré la verdad para proteger sus sentimientos o su billetera. Él se levantó también. Espero que no lo haga, doctora. Ahora, si me disculpa, tengo que hacer algunas llamadas. Tengo entendido que hay una gala benéfica del hospital este mes. Voy a asegurarme de que estemos en la lista de invitados. Los siguientes 20 días transformaron la dinámica del ala pediátrica. Julián Errázuriz dejó de ser un fantasma. Llegaba todas las mañanas, vestido no con trajes, sino con ropa casual de lujo que aún lo hacía parecer fuera de lugar, pero lo intentaba. Usaba la auditoría como su cobertura oficial, instalándose en una pequeña oficina de almacenamiento que Sofía le había cedido, pero rara vez se quedaba allí. Pasaba horas caminando por los pasillos, su presencia alta y silenciosa inicialmente poniendo nerviosas a las enfermeras. Pero no interfería. Observaba, hacía preguntas, se sentaba con el equipo de mantenimiento para entender por qué las máquinas fallaban. Escuchaba a Sofía mientras ella despotricaba contra la burocracia del seguro durante sus rondas. Y, para sorpresa de todos, comenzó a conocer a los niños. Lo vieron torpemente aceptar un dibujo del pequeño Tomás, el niño que había ayudado a salvar. Era un sol brillante, dibujado con crayones amarillos y naranjas sobre papel de construcción. Para el hombre triste, le había dicho Tomás. Julián se quedó mirando el dibujo durante un minuto entero antes de susurrar un gracias y guardarlo cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta.
Sofía observaba estas interacciones desde la distancia, su armadura de desconfianza comenzando a desarrollar grietas finas como el cabello. Veía al hombre multimillonario, el CEO ermitaño, luchar por conectar. Lo veía estremecerse casi imperceptiblemente cada vez que pasaba por la habitación donde Elena había muerto, pero lo veía seguir caminando. Empezaron a tener reuniones nocturnas en la caótica oficina de Sofía, rodeados de expedientes médicos, tazas de café vacías y el zumbido de la clínica. Él le mostraba las hojas de cálculo, señalando cómo Morales estaba inflando los costos proyectados de la pediatría mientras desviaba fondos de mantenimiento a la cuenta de desarrollo de nuevas salas. Ella, a su vez, le mostraba los expedientes de los pacientes, las historias detrás de los números. «Este es Benjamín», le dijo una noche, mostrándole la foto de un niño sonriente. «Necesita 3 cirugías más». El plan de Morales lo clasifica como pérdida a largo plazo. «Para mí, es un niño que quiere ser bombero». Julián la escuchaba. Su fría fachada corporativa, desmoronándose pieza por pieza, reemplazada por una empatía cruda que lo asustaba. «Estás construyendo un caso sólido, Sofía», le dijo él, usando su nombre de pila por primera vez. «Pero Morales es un político. Controla al consejo. Los números por sí solos no los convencerán si él controla la narrativa». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó ella, sintiendo el peso de los 30 días acercándose. Faltaba solo una semana. Morales usará la gala benéfica para anunciar formalmente su ala de estética, dijo Julián, sus ojos grises fijos en ella. El consejo estará allí, los donantes principales, la prensa, es su coronación y es nuestra mejor oportunidad para presentar un frente unido, para cambiar la narrativa antes de que él pueda establecerla. Sofía sintió un nudo de pavor, odiaba esas galas, odiaba la falsedad, el dinero exhibido, la comida cara mientras sus pacientes comían gelatina. «No pertenezco a ese lugar, Julián. Exactamente por eso debes estar allí», insistió él. «Necesitan ver a la mujer que lucha por esos niños, no solo a la doctora Rojas en una hoja de balance. Pero no puedes ir como una empleada más quejándose. Tienes que ir como mi invitada, oficialmente». La implicación era enorme. No sería solo una alianza profesional, sería una declaración pública. Sería ella, la doctora idealista que despreciaba el dinero fácil, llegando del brazo del hombre más rico de Santiago. Sería un objetivo en su espalda. «Morales me destruirá», susurró ella. Insinuará que estás usando tu conexión conmigo», terminó él, su rostro sombrío. «Es un riesgo, pero es la única forma de que te escuchen». Sofía pensó en Tomás, en Benjamín, en los 30 días. «Está bien», dijo. «Iré, pero que quede claro, lo hago por el ala». Julián asintió, aunque la mirada en sus ojos sugería que sus propias motivaciones se estaban volviendo mucho más complicadas que solo salvar un ala de hospital. La noche de la gala benéfica, el gran salón del hotel, Ritz-Carlton brillaba con una opulencia que a Sofía le pareció grotesca. Se sentía increíblemente incómoda, con un vestido verde esmeralda que había comprado en una tienda de segunda mano de lujo, sintiéndose un fraude entre diamantes y sedas de diseñador. Julián, a su lado, era la imagen de la elegancia y el poder, con un smoking impecable, pero Sofía podía sentir la tensión vibrando en él. Hacía 10 años que no asistía a un evento social. Podía sentir los ojos de toda la élite de Santiago, sobre ellos los susurros. ¿Es él? ¿Es Julián Errázuriz? Dios mío, ha salido de su reclusión. ¿Y quién es ella? Sofía mantuvo la cabeza alta, tratando de proyectar una confianza que no sentía. El doctor Morales los observaba desde el otro lado del salón, con una copa de champán en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Parecía un depredador que acababa de ver a su presa entrar voluntariamente en la trampa. Después de la cena, Morales subió al podio para el discurso,
principal. Comenzó con los agradecimientos habituales, exaltando la filantropía y la difícil pero necesaria toma de decisiones de negocios en la salud moderna. Sofía sintió que Julián se tensaba a su lado, y entonces Morales dirigió su mirada directamente hacia su mesa. En un hospital debemos tomar decisiones basadas en datos, no en emociones, dijo, su voz untuosa resonando en los altavoces. Debemos evitar conflictos de intereses y asegurarnos de que las decisiones de financiación no se vean influenciadas indebidamente. El salón quedó en silencio. Por ejemplo, continuó Morales, saboreando el momento, vemos esta noche que la doctora Rojas, de nuestra ala pediátrica menos rentable, ha encontrado fondos muy persuasivos en su búsqueda de apoyo. La insinuación fue clara como el agua. La humillación fue instantánea y pública. Sofía sintió que todas las miradas la quemaban, viéndola exactamente como ella siempre había temido. Una mujer vendiéndose a un hombre poderoso. Sintió ganas de vomitar, su peor pesadilla hecha realidad. Es asombroso, concluyó Morales con una sonrisa condescendiente, lo que una joven y ambiciosa doctora está dispuesta a hacer para asegurar su posición. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía estaba congelada, su rostro pálido. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo sucedió. Julián Errázuriz, el ermitaño, el hombre que había evitado la atención pública durante una década, se puso de pie. Dejó su servilleta sobre la mesa y, con calma, todas las cabezas giraron hacia él. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Caminó con paso firme, no hacia el podio, sino directamente hacia Sofía. Morales se detuvo, confundido, su sonrisa triunfante vacilando. Julián se paró frente a Sofía, bloqueando la mirada de Morales y del resto del salón. «Doctor Morales», dijo Julián, su voz tranquila pero amplificada por el micrófono de solapa que un organizador le había insistido que usara. Creo que se refiere a la incomparable competencia y dedicación de la doctora. Se volvió hacia Sofía y la mirada en sus ojos grises era una mezcla de furia protectora y una admiración que la dejó sin aliento. Y en cuanto a su posición, continuó Julián, su voz resonando con un poder que Morales nunca podría igualar. Le tendió la mano. La orquesta, confundida, comenzó a tocar una melodía suave. «Me honraría si me acompañara en este baile, doctora». Fue un desafío directo, un acto de lealtad pública que rompió su luto de 10 años y declaró la guerra a Morales en un solo gesto. Sofía, temblando pero sintiendo una oleada de fuerza por la defensa de él, puso su mano en la suya. La condujo a la pista de baile. El salón se separó para ellos. Mientras la guiaba en los pasos de un vals lento, todo el ruido, los susurros y la mirada de Morales desaparecieron. Solo estaban ellos dos, moviéndose como uno solo. «Gracias», susurró ella, su voz ahogada. «Nadie me había defendido así». Julián la sostuvo con más firmeza. «Me pediste que fuera un socio, Sofía. Los socios se protegen mutuamente». La música se hinchó. Y por un momento no eran un multimillonario y una doctora, solo un hombre y una mujer, encontrando un refugio en medio de la batalla. El baile terminó, pero siguieron mirándose, la tensión eléctrica de la confrontación mezclándose con algo mucho más profundo y peligroso. La necesidad de escapar era mutua. Sin decir palabra, Julián la guió fuera del salón, a través de un pasillo de servicio y subiendo unas escaleras hasta que la puerta se abrió al aire frío de la noche. Estaban en la terraza del hospital, un lugar que Sofía usaba para respirar después de guardias difíciles. Las luces de Santiago se extendían bajo ellos como un mar de estrellas caídas. Estuvieron en silencio durante un largo rato, el viento de la noche azotando el cabello de Sofía y el eco de la música abajo. «Él la destruirá por esto», dijo Sofía finalmente, aunque ya no hablaba de Morales, hablaba de Elena.
10 años de 1900 luto, y lo rompiste, por mí. La gente dirá que estoy reemplazándola. Julián se apoyó en la barandilla, mirando la ciudad pero sin verla. Tenía miedo de volver a vivir, admitió él, su voz cruda y vulnerable por primera vez. Estaba en una reunión cuando ella tuvo la crisis, una reunión sobre márgenes de beneficio. Me castigué a mí mismo manteniéndome alejado de todo lo que importaba, de la vida, de esta ala. Pensé que honraba su memoria con mi dolor. Se volvió hacia ella, sus ojos grises, brillando con una emoción no derramada. Pero tú eres lo más vivo que he conocido en una década, Sofía. Me mostraste que honrarla no es esconderse, es luchar, como tú luchas. Sofía vio al hombre detrás del mito, la culpa paralizante que lo había mantenido prisionero. No estás fallándole a ella al vivir, Julián, susurró ella, su propia desconfianza finalmente desvaneciéndose, reemplazada por una empatía abrumadora. La distancia entre ellos desapareció. No estaba segura de quién se movió. Primero, la tensión que había estado creciendo durante semanas, la alianza forjada en la crisis, la defensa pública, la vulnerabilidad compartida. Todo se rompió. Él ahuecó su rostro, sus manos frías por el aire de la noche, y la besó. Fue un beso tentativo al principio, un roce de labios que preguntaba permiso, pero cuando ella respondió, se profundizó, convirtiéndose en algo desesperado, un ancla en medio de la tormenta. Era el beso de dos personas que habían estado solas durante demasiado tiempo, encontrando finalmente algo real en que sostenerse. El beso en la terraza fue un cataclismo, un instante de conexión pura y desesperada que hizo añicos el luto de 10 años de Julián y la armadura de desconfianza de Sofía. Pero el frío aire de la noche de Santiago actuó con la misma rapidez que el arrepentimiento. Se separaron bruscamente, el calor de sus labios contrastando con el viento helado. La realidad de su situación cayó sobre ellos como una red pesada. Él era el principal donante. Ella era la empleada suspendida en todo menos en el nombre. Lo que acababan de hacer no era solo un beso, era una munición. Sofía, comenzó Julián, su voz ronca, la culpa ya nublando la claridad que había sentido momentos antes. No, dijo ella, retrocediendo un paso, su propia mano temblando mientras se tocaba los labios. No digas nada. Esto fue un error. Le diste a Morales exactamente lo que quería. El pánico reemplazó la adrenalina. Vio su carrera, su ala, su credibilidad, todo ardiendo en la pira de ese único momento de vulnerabilidad. Tengo que irme, susurró, y antes de que él pudiera detenerla, ella salió corriendo de la terraza, bajando por las escaleras de servicio, dejando a Julián Errázuriz solo bajo las estrellas, sintiendo por primera vez el peso no de la muerte de Elena, sino de su propia y aterradora vida nueva. El ataque de Morales no se hizo esperar. Fue más rápido y más letal de lo que Sofía había anticipado. A la mañana siguiente, cuando llegó a la clínica, sintió el cambio en el aire antes de que nadie dijera una palabra. Las enfermeras que solían saludarla con calidez, ahora desviaban la mirada, susurrando detrás de sus manos. El doctor Morales no se molestó en llamarla a su oficina. El golpe fue impersonal, burocrático y brutal. Un correo electrónico oficial del Departamento de Recursos Humanos y del Consejo de Ética Médica la estaba esperando en su bandeja de entrada. Asunto: suspensión inmediata por investigación de conducta antiética. El texto era un veneno legal. Citaba una relación personal inapropiada con un donante principal, flagrante conflicto de intereses y conducta que compromete la integridad financiera y ética de la Clínica Los Andes. Las fotos de la gala, que algún fotógrafo oportunista o un aliado de Morales había tomado, estaban adjuntas. La mano de Julián en la suya, el baile público,
e incluso una toma borrosa pero inconfundible de ellos dos desapareciendo juntos hacia la terraza. La humillación pública de la noche anterior fue solo el prólogo. Esto era la ejecución. Se le ordenó entregar su gafete y abandonar las instalaciones de inmediato, pendiente de una audiencia del Consejo que decidiría su despido y potencialmente la revocación de su licencia. El mundo de Sofía se derrumbó en el silencio de su pequeña oficina sin ventanas. Se sentó allí durante una hora, incapaz de moverse, leyendo el correo una y otra vez. 30 días para salvar el ala se habían convertido en 1200 tiempos. 0 días para salvarse a sí misma. La ironía era insoportable. El hombre que había tratado de ayudarla se había convertido en el instrumento de su destrucción. Peor aún, el hombre que ella había empezado a sentir, a confiar. El doctor Morales pasó por su oficina. Su expresión era de falsa preocupación. «Una verdadera lástima, doctora Rojas», dijo, su voz destilando satisfacción. «Le advertí sobre las emociones en los negocios. Parece que no escuchó. El personal de seguridad la acompañará a la salida». Mientras recogía sus pocas pertenencias personales, una foto de su familia, el dibujo del sol de Tomás, sintió las miradas de sus colegas. Algunos parecían compasivos, otros la miraban con desdén. La habían etiquetado. Era la doctora que se había vendido, exactamente su peor miedo. Cuando salió al sol brillante de la mañana, escoltada como una criminal, Sofía Rojas nunca se había sentido más sola. Julián Errázuriz recibió la noticia de la suspensión de Sofía a través de una llamada. Furiosa del jefe de la junta directiva, un viejo amigo de su padre que estaba lívido por el escándalo. Pero Julián no escuchó las palabras del hombre. Todo en lo que podía pensar era en la expresión del rostro de Sofía en la terraza, justo antes de que huyera. La culpa lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Se había pasado 10 años envuelto en la culpa por la muerte de Elena, una culpa pasiva y paralizante. Pero esto era diferente. Esto era una culpa activa. Su decisión de defenderla, su decisión de bailar con ella, su decisión de besarla. Él le había pintado el blanco en la espalda. Había sido arrogante, pensando que su poder podría protegerla, pero solo la había hecho más vulnerable. El patrón se repetía, tal como temía. Todo lo que tocaba se rompía. Había fallado a Elena por negligencia y ahora estaba destruyendo a Sofía por implicación. Su instinto, perfeccionado durante una década de reclusión, le gritó que retrocediera. La única forma de protegerla era alejarse. Cuando su asistente le informó que la doctora Rojas suspendida estaba en la recepción exigiendo verlo, él ordenó que no la dejaran subir. Pero Sofía no era una mujer que aceptara un no de una asistente. Subió por el ascensor de servicio, usando su antiguo gafete de hospital que aún no había devuelto. Irrumpió en su oficina del piso 45 como un huracán. «¿Cómo te atreves a no recibirme?», gritó, arrojando su bolso al suelo. «Me han suspendido, Julián. Me han acusado de ser tu prostituta corporativa. Van a cerrar el ala y van a quitarme la licencia y todo es por ti». Julián estaba de pie junto a su ventana, con la espalda hacia ella, la perfecta armadura de CEO de vuelta en su lugar. Estaba frío, distante, el hombre que ella había conocido esa primera mañana en su oficina, no el hombre que la había besado en la terraza. «Te daré los mejores abogados», dijo él, su voz plana, sin emoción. «Te conseguiré un trabajo en cualquier otro hospital del mundo. Te compensaré por esto». La palabra compensar la hizo estallar. «¿Compensarme? ¿Crees que esto se trata de dinero? Se trata de mi vida, se trata de esos niños». Se paró frente a él, golpeando su pecho con los puños. «Mírame, mírame y dime qué vas a hacer». Él la agarró por las muñecas, su agarre firme, sus ojos grises llenos de un dolor que la silenció. «No puedo», susurró, su voz rompiéndose. «Te estoy destruyendo, Sofía. Mi participación, mi
Mi afecto solo te está lastimando. No puedo perderte. Y como perdí a Elena. La soltó y retrocedió, volviendo a la seguridad de su ventana. Vete a casa, Sofía. Deja que mis abogados se encarguen. Era el golpe final. La había abandonado. El hombre que la había defendido públicamente ahora se escondía detrás de su luto y sus abogados, usándolo como un escudo. La última brasa de esperanza en Sofía se extinguió, reemplazada por un hielo frío y duro. Se fue de su oficina sin decir una palabra más. Pasó los siguientes 3 días en su pequeño apartamento, en Providencia, alternando entre ataques de llanto furioso y un entumecimiento paralizante. Había perdido. Morales había ganado. El sistema había ganado. El dinero fácil, el poder corrupto, todo lo que ella despreciaba había triunfado. Miró el calendario. La reunión del consejo donde Morales anunciaría formalmente la reestructuración del ala y sin duda ratificaría su despido, era en 2 días. Estaba fuera. Pero mientras miraba la pila de papeles que había traído a casa, los mismos papeles que ella y Julián habían estado revisando, algo cambió. Vio las cifras de Morales, las proyecciones infladas. Recordó la mirada en el rostro de Julián, no el dolor, sino el miedo. No puedo perderte como perdí a Elena. Él no estaba de luto, estaba aterrorizado, era un cobarde. Y esa palabra, cobarde, encendió algo en ella. Si él no iba a luchar, ella lo haría. Ya no tenía acceso a los sistemas del hospital, pero tenía las notas de Julián y su propia mente brillante. Se sentó y comenzó a trabajar, no como una doctora, sino como una investigadora forense. Durante 48 horas seguidas, alimentada por café rancio y una furia justa, cruzó referencias. Rastreó las propuestas de Morales. Buscó los registros públicos de las empresas de construcción y los proveedores médicos que Morales había recomendado para su nueva ala de estética. Y entonces lo encontró. No era solo pragmatismo, era corrupción descarada. Morales no solo estaba desviando fondos, estaba malversando los fondos asignados al mantenimiento de la pediatría, los fondos que deberían haber comprado nuevos monitores para niños como Tomás, habían sido redirigidos a tarifas de consultoría para una firma de diseño de interiores. Una firma que tras una búsqueda más profunda en los registros de comercio, resultó ser propiedad del cuñado del doctor Morales. No estaba construyendo una clínica de lujo porque fuera rentable. La estaba construyendo porque se estaba pagando a sí mismo para hacerlo. Armó un archivo, una auditoría completa, clara y condenatoria. Ya no era su palabra contra la de él. Eran sus crímenes en blanco y negro. El día de la reunión del consejo, Sofía se puso su mejor traje, uno que usualmente reservaba para funerales. Se sentía apropiado. Primero hizo una parada. Volvió a la torre de Errázuriz. Esta vez, la asistente ni siquiera intentó detenerla. Entró en la oficina de Julián. Él estaba allí, junto a la ventana, como una estatua, el reloj de su difunta esposa brillando débilmente en su muñeca. Había sido el ancla de su luto durante 10 años. «Estás suspendida», dijo él, su voz cansada. «No deberías estar aquí». Sofía arrojó la carpeta con la auditoría sobre su escritorio de caoba. El sonido resonó en la habitación silenciosa. «Tienes razón, no debería estar aquí. Debería estar preparando mi defensa, pero resulta que estaba demasiado ocupada haciendo tu trabajo». Julián miró los papeles, sus ojos escaneando los resúmenes, las flechas que mostraban el flujo de dinero. Vio el nombre de la firma de consultoría, el nombre del cuñado. Lo entendió al instante. «Tú encontraste esto», continuó ella, su voz baja y peligrosa. «O al menos viste el humo, viste estas mismas hojas de cálculo, pero tenías demasiado miedo de usarlas. Tenías miedo de Morales, tenías miedo de la Junta y tenías miedo de lo que significaría volver a involucrarte». Se acercó a él
invadiendo su espacio personal, obligándolo a mirarla. Has pasado 10 años usando a Elena como un escudo. Te escondes detrás de tu dolor, lo usas como una armadura, pero no es dolor, Julián, es cobardía. Te escondes de la vida porque tienes miedo de fallar de nuevo, pero adivina qué. Estás fallando ahora mismo, estás fallando a su memoria al permitir que su legado sea destruido por un ladrón. Me estás fallando a mí al dejar que me culpen por tu falta de agallas. Y estás fallando a esos niños. La palabra cobardía lo golpeó con más fuerza que cualquier bofetada. Vibró en el aire entre ellos. Julián la miró no a la doctora, sino a la mujer. Vio su cabello recogido en un moño de batalla, las ojeras bajo sus ojos verdes llameantes y la fuerza de acero en su columna vertebral. Era la mujer más valiente que había conocido. Y ella tenía razón, su luto no era honor, era un escondite. Lentamente, con un movimiento deliberado que pareció costarle un esfuerzo físico inmenso, Julián Errázuriz levantó su mano izquierda. Sus dedos se movieron hacia el cierre del reloj que Elena le había dado en su último aniversario, el reloj que no se había quitado en 3.654 días. Desabrochó la correa de cuero. Por un momento, sostuvo el reloj en la palma de su mano. Luego, abrió el cajón de su escritorio, lo colocó dentro y lo cerró con un clic suave y definitivo. Su muñeca, pálida y desnuda, se sentía extrañamente ligera. Levantó la mirada hacia Sofía y el fantasma se había ido. «La reunión del consejo es en 1 hora», dijo, su voz por fin firme. «Será mejor que nos demos prisa». El auditorio del hospital estaba lleno. El consejo directivo en pleno, los jefes de departamento e incluso la prensa local invitados por Morales para presenciar su triunfo. El doctor Morales estaba en el escenario, rebosante de confianza, presentando su visión para la clínica de bienestar de lujo Los Andes. Las diapositivas mostraban representaciones brillantes de salas de recuperación con vistas a la montaña y menús de spa. Sofía estaba de pie en la parte trasera del auditorio, junto a la puerta, como una paria. Oficialmente como suspendida, no tenía derecho a estar allí. Julián entró primero y se sentó en la primera fila, un asiento reservado para él que había estado vacío durante una década. Su presencia provocó un murmullo inmediato. Morales pareció momentáneamente desconcertado, pero se recuperó. Y así, concluyó Morales sonriendo, con la difícil pero financieramente sólida decisión de reestructurar la unidad pediátrica, que lamentablemente ya no es viable. En ese momento, Julián se puso de pie. El auditorio quedó en silencio. «Disculpe, doctor Morales», dijo Julián, su voz resonando con una autoridad tranquila que nadie en esa sala, excepto Sofía, le había oído usar. «Me temo que sus cifras son incorrectas y tengo algunas preguntas sobre sus consultores». Julián caminó hacia el escenario, no pidiendo permiso, sino tomándolo. Morales palideció. «Señor Errázuriz, esto no está en la agenda. Pido la palabra», dijo Julián, dirigiéndose al presidente del consejo, quien asintió, demasiado aturdido para negarse. Julián conectó una memoria USB al proyector. Las lujosas representaciones de Morales desaparecieron. En su lugar, apareció la auditoría de Sofía. «El doctor Morales nos presenta la pediatría como una pérdida financiera», comenzó Julián. «Pero ¿es una pérdida porque no genera ingresos o es una pérdida porque sus fondos han sido sistemáticamente desviados?» La palabra «desviados» resonó como un disparo. Julián avanzó diapositiva por diapositiva, mostrando los extractos bancarios, las transferencias, los fondos de mantenimiento de las incubadoras de la UCI pediátrica que iban directamente a la cuenta de Soluciones de Diseño Morales e Hijos, la empresa del cuñado de Morales. El doctor Morales no solo estaba recortando fondos, continuó Julián, su voz fría como el acero.
Estaba robando a los niños más enfermos de este hospital para financiar su proyecto de vanidad y llenarse los bolsillos. El caos estalló en la sala. Los miembros del consejo estaban de pie, gritando. Morales estaba petrificado en el podio, su rostro de un color gris ceniciento. «Esto es una calumnia», gritó Morales, señalando a la parte trasera de la sala. «Es una mentira inventada por esa mujer, una doctora suspendida y deshonrada con la que él está teniendo una aventura». El silencio volvió a caer, tenso y feo. La humillación de Sofía estaba completa. Pero Julián no flaqueó. Se volvió hacia el consejo. «Tiene razón en una cosa. La doctora Rojas está suspendida. Fue suspendida por conducta antiética después de que la humilló públicamente en la gala por atreverse a pedir mi ayuda. Fue suspendida por ser mi invitada. Mientras tanto, el hombre que la acusa estaba malversando millones». Se volvió hacia Morales. «Ella usó su suspensión para descubrir la verdad que usted estaba enterrando. Ella preparó esta auditoría. La reversión fue instantánea y total». La habitación se volvió contra Morales. «Seguridad», dijo el presidente del consejo, su voz temblando de rabia. Dos guardias subieron al escenario y flanquearon a Morales. Su carrera había terminado, pero Julián no había terminado. Levantó una mano pidiendo silencio. «El problema de la pediatría, sin embargo, sigue existiendo. Es vulnerable. La memoria de mi esposa, Elena, ha sido utilizada como una excusa presupuestaria durante demasiado tiempo». Hizo una pausa, mirando a la multitud, y luego sus ojos encontraron a Sofía en el fondo. «Por lo tanto, hoy anuncio la creación de la Fundación Elena Errázuriz para la Salud Pediátrica. Esta fundación proporcionará financiación perpetua, completa e irrevocable para el ala pediátrica, asegurando que nunca más tenga que justificar su existencia ante un contador. Será la unidad más avanzada tecnológicamente de toda Sudamérica». Hubo un aplauso atronador. «Pero», continuó Julián, «una fundación de esta magnitud requiere un liderazgo que no solo sea médicamente brillante, sino que posea una integridad moral inquebrantable. Alguien que haya demostrado que no puede ser comprado, intimidado o silenciado». Sus ojos no dejaron a Sofía. «Por lo tanto, como mi primer acto como presidente de la fundación, nombro a la doctora Sofía Rojas como directora ejecutiva de la fundación y jefa de la nueva ala pediátrica Elena Errázuriz». La humillación de Sofía, su acusación de ser una trepadora, se transformó en un triunfo total. Vio a Julián sonreírle desde el escenario, una sonrisa real, la primera que le había visto. La guerra había terminado. 6 meses después, el olor a salina y miedo había sido reemplazado por el olor a pintura fresca y esperanza. La nueva ala pediátrica Elena Errázuriz era irreconocible. Las paredes estaban pintadas con soles brillantes y escenas de la cordillera. Los monitores eran nuevos, silenciosos y eficientes. El pequeño Tomás había tenido su cirugía financiada por la fundación y estaba aprendiendo a correr en el pasillo. Sofía estaba en su nueva oficina, una que tenía una ventana enorme con vistas a un jardín curativo. Estaba revisando los nuevos protocolos de admisión cuando alguien llamó a la puerta. Era Julián. Entró llevando 2 vasos de café para llevar, vestido con jeans y un suéter, luciendo 10 años más joven. Su muñeca izquierda estaba desnuda. «Buen día, directora Rojas», dijo con una sonrisa fácil. «Traje el combustible». Ella aceptó el café, sus dedos rozando los suyos. Había una calidez cómoda entre ellos, una camaradería forjada en el fuego. La tensión eléctrica se había asentado en un profundo y duradero respeto. «Gracias, Julián», dijo ella. «Justo a tiempo, estaba a punto de ahogarme en el papeleo de los nuevos residentes». Hablaron durante unos minutos sobre los presupuestos, sobre el próximo simposio.
La charla fácil de dos colegas que estaban construyendo algo juntos. Él ya no era el fantasma, y ella ya no era la cínica desconfiada. Él la había salvado a ella, pero ella lo había salvado a él 1000 veces más. Bueno, dijo él finalmente, debo ir a encantarme con el departamento de contabilidad, pero quería asegurarme de que estuvieras bien. Se inclinó hacia adelante. No fue un beso apasionado como el de la terraza, cargado de desesperación y política. Fue un beso ligero, casi profesional, en la comisura de sus labios, un gesto de afecto tierno y maduro. «Te veo en la cena de esta noche», susurró él. «No llegues tarde, doctora». «Solo si tú no llegas tarde, CEO», replicó ella con una sonrisa. Él salió de la oficina para ir a buscar café para las enfermeras, y Sofía Rojas lo observó irse, el sol de la mañana iluminando su rostro. Sostuvo la taza de café caliente entre sus manos. Miró el dibujo original de Tomás, que ahora estaba enmarcado en su nuevo escritorio, y respiró hondo. Por primera vez en su vida se sintió completamente a salvo.